propósito y no hay tentación, porque eres qué. Palabra concebida en el corazón de los seres humanos que deciden creer en Dios a su manera y vivir para sí mismos. Esa es una frase que meditando me salió y voy a colocarla así como con un fondo de alguna cosa, y quiero como compartir esas cosas porque sé que de alguna manera eso puede bendecir a muchas personas. Religión no es más que una palabra concebida en el corazón de los seres humanos que deciden creer en Dios a su manera y vivir para sí mismos. Amén. Entonces, es importante resaltar que ante todas las religiones que existen, el cristianismo es el único que ofrece salvación por gracia. ¿Qué hace una religión o todas las religiones que hay? Ellos te ofrecen que vas a tener una vida después de la muerte y vas a vivir sabroso. Algunos dicen inclusive que vas a tener yo no sé cuántas mujeres allá y que te van a dar uvas allá mientras vas a estar en el paraíso. Y entonces inclusive hay gente que da su vida y se matan y se explotan porque esto los va a hacer a ellos, mejor dicho, los va a poner en el mejor lugar allá. Y nos quedaríamos aquí, nos faltaría tiempo el poder tomar tanta religión y poder mirar cada una de ellas y al final llegar a esa conclusión, que definitivamente las religiones te ofrecen una salvación por obras. Amén. Pero cuando hablamos del cristianismo, que ha sido involucrado ahí como una religión más, a mí a veces me dicen, no, la religión cristiana, y yo comúnmente no hablo del cristianismo como religión, sino que hablo como la vida que Dios nos ha venido a dar y a mostrar. Amén. Para vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra, honrándole, siendo la imagen de Dios y vivir eternamente. Porque Pablo habla a los efesios de que el mundo, la gente que está sin Dios, anda ajeno de la vida de Dios. Y Dios vino a traernos la vida, la verdadera vida. Entonces, comúnmente cuando hablo de cristianismo no lo relaciono con religión. Yo, de manera personal, quizá muchos digan sí, la religión cristiana. Yo no lo considero, yo, ¿no es cierto? Digo yo, no el Señor, o no la Biblia, que yo lo considero como la vida que Dios nos vino a dar y a mostrar realmente. Entonces, y esa vida no es algo que yo voy a lograr o voy a alcanzar por mis propias obras. Las religiones, creencias diversas que existen, sí lo enseñan así. Ahora, hablar de la salvación es hablar de un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Esto es una definición que encontré, ¿verdad? En el diccionario. Lo encontré así: la salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Pero ahora, en el ámbito de nosotros, la salvación es la protección del alma ante el pecado y sus consecuencias. Eso es la salvación. Cuando la Biblia se refiere a salvación, es eso. Es la protección que Dios nos viene a dar en nuestra alma ante el pecado y las consecuencias. El Dios de la Biblia es esencialmente, escuche, esencialmente el Señor que salva.
No como muchos que creen que Dios, que el Dios de la Biblia es en esencia el Señor que me va a sacar de la ruina material, que me va a dar todo lo que yo necesito. Como muchos dicen, no, Diosito me va a ayudar y en este negocio No, Él, nuestro Dios, es el Dios que esencialmente vino a salvarnos. ¿De qué? Del pecado y sus consecuencias, de la condenación eterna. Ese es el Dios de la Biblia. Que Él nos da añadiduras por cuanto nosotros estamos aquí en esta tierra y tenemos este cuerpo, eso es otra cosa. Jesús no vino a predicar en ningún momento un evangelio material o de prosperidad material. Él vino a predicarnos un evangelio de salvación. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Correcto? Es más, si de eso se tratara, Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre. Siempre habrán pobres. Eso dijo el Señor. Ahora, el significado de esa salvación y lo que ésta supone se describe desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablando de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Antiguo Testamento, el significado de esa salvación está prescrito en todo el contenido de la Biblia. Por nombrarle algo, le diría a usted que si usted tiene en cuenta el profeta Isaías, entre los capítulos 40 al 60, 20 capítulos, usted se dará cuenta allí de esa verdad que le estoy diciendo. Y si toma Isaías también y específicamente se ubica en Isaías 52:13 hasta 53:12, digo capítulo 52 de Isaías, desde el versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, usted se dará cuenta que lo que prescribe allí la Escritura es la salvación. Y no la prescribe simplemente para el pueblo de Israel, sino universalmente. Estos versículos, estos pasajes se los doy para que usted tenga una idea, amén, por lo menos del Antiguo Testamento. Isaías, dicen los estudiosos por allí que Isaías quizá pudo haber sido el quinto evangelio. Pudo haber sido contado como el quinto evangelio, porque Isaías es denominado el profeta mesiánico, porque el contenido de Isaías, de lo que Dios le reveló, le habló al profeta Isaías, todo apuntaba a la aparición, la manifestación del Mesías, el Salvador, para salvar, valga la redundancia, al mundo entero del pecado. Amén. Ok, entonces, hecha esa introducción, le pido a usted que se ubique en Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Efesios capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Estos versículos van a constituirse en una base para poder descubrir o entender, comprender que efectivamente la salvación que Dios nos ha entregado a los seres humanos es por gracia y no por obras. ¿Cuántos me dicen amén? Yo le ruego a usted que usted pueda estar atento a esto. Atento. Amén. Atento. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 10. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿cómo estábamos? ¿Muertos en qué? En pecados.
dice el apóstol, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Nota usted? Nos dio vida. Aún estando muertos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, este es el testimonio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La misma Escritura, hablando del Señor, dice, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Amén. Si usted nota de alguna manera en estos versículos, hay una palabra que resalta, y esa palabra es la palabra gracia. Gracia. Dice, por gracia sois salvos. Lo dice en 2 ocasiones. Y dice, las riquezas de su gracia. Ahí aparece gracia en 3 ocasiones, ¿no? Por gracia sois salvos 2 veces, y habla de las riquezas de su gracia. Gracia. La palabra gracia en el griego, esa palabra, como fue escrita allí y como la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento originalmente, en el griego, ¿no es cierto? Es la palabra caris con K. Gracia, caris. Y esa palabra gracia que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mediante cuál inspiración escribió estos versículos, dice que gracia significa un regalo. Diga regalo. Un regalo. ¿Qué es un regalo? Algo que alguien nos da. Me lo da. Me lo entrega. Un regalo. ¿Verdad? Y alguien de pronto le dice, ¿y eso? Y usted dice, no, me lo regalaron. Y como me lo regalaron, pues yo lo recibí. Amén. Un regalo. Un favor inmerecido. Para ir más a lo que compete realmente a lo que Dios hizo. Es un regalo, pero más allá, es un favor, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado inmerecidamente. Por eso ahí en el versículo 5, el apóstol Pablo decía, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida. Estando muertos en pecado. Y recuerda usted Romanos capítulo 5, creo que es versículo 8, dice que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros, y en eso mostró su amor el Señor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿qué es esto? Siendo malos, aún siendo malos, Él murió por nosotros. Por eso eso se determina como una gracia, un regalo, algo que no merecíamos, porque éramos malos,
pecadores, haciendo maldad. Y aún así, Él no dijo, no, tú tienes que cambiar primero para que te dé el regalo. Como a veces alguna persona dice, ¿tú quieres que te regale el iPhone? Entonces hazme el favor y cambias. Te vuelves bueno. Dejas esas mañas, ese comportamiento. ¿No es cierto? A veces le dicen a los hijos, si se porta bien, si deja de hacer lo malo. Pero mire, el amor Dios nos dio su amor aún siendo malos. Él nos dio su gracia. Aún siendo pecadores. O alguien aquí tuvo que cambiar primero y volverse bueno para luego volverse evangélico o cristiano. ¿Sí? ¿Alguien aquí tuvo que volverse bueno? ¿No es cierto que no? No, aún siendo malos y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio su gracia. Gracia, del griego charis, significa un regalo, un favor inmerecido. ¿Cuánto comprenden esto? Es importante que esto lo podamos comprender a cabalidad, hermano, porque de no comprender estas cosas hay mucho cristiano que mantiene, hermano, ansioso, afanado, inseguro, turbado, porque no tienen la libertad en el conocimiento verdadero de lo que Dios hizo. Y no hay paz en su corazón, no hay seguridad. Y muchos hasta frustrados viven un evangelio de frustración. Espero que usted comprenda lo que yo le estoy diciendo y lo que la palabra de Dios en sí es la que nos enseña. Porque en ningún momento estaré incitándole a usted a que por el hecho de que Dios nos ha dado una salvación por gracia y aún siendo pecadores, que usted tenga que seguir viviendo una vida de pecado. Ahora, cuando alguien recibe este regalo de la gracia de Dios, este regalo de salvación por la gracia de Dios, su actitud hacia Dios será la de una profunda gratitud a Dios manifestada en el deseo de obedecerle. Cuando alguien recibe la gracia de Dios, de verdad la recibe, lo que se espera o la actitud que será verdaderamente en esa persona será la de una profunda gratitud en esa persona hacia Dios, de tal manera que esa persona quiere agradar a Dios en toda su manera de vivir. Quiere obedecerle al Señor. Cuando esa gracia verdaderamente ha sido recibida por alguien, será la de una profunda gratitud manifestada en el deseo de hacer lo que a Dios le agrada y de obedecer a Dios. Y no de hacer lo que le agrada al vecino, lo que le agrada al papá, la mamá, al esposo, la esposa, al mundo. No, sino de hacer lo que le agrada al Señor. Y vivir para Él. Vivir para el Señor. No vivir para la iglesia, no vivir para el pastor, no vivir para el esposo o la esposa, no, vivir para Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios, sabremos vivir la vida. Y lo haremos viviendo conforme a lo que Él nos enseña que debemos hacer con respecto a todo lo que alrededor de nosotros gira. Soy un padre, soy un esposo, soy un hijo, soy un trabajador. Si yo vivo para Él, yo sabré vivir a mi alrededor en lo que compete a cada una de las cosas que yo ejerzo o soy en esta tierra. Porque somos padres, somos esposos, somos hijos, somos ministros, etcétera, etcétera. Pero reflejaremos siempre la vida de Dios porque vivimos para Él y de ahí se desprende todo. Ahora surge una pregunta: ¿cómo recibe una persona por la gracia de Dios esta salvación? ¿Cómo recibe una persona
por la gracia de Dios, o sea, por el regalo de Dios, por el favor inmerecido de Dios, esa salvación. Porque una cosa es la gracia de Dios, el regalo, el favor al que se ha movido Dios con nosotros. Y otra cosa es cómo recibo ese favor. Porque Cristo constituye el regalo de Dios para nosotros. ¿Amén o no amén? Pero ¿cómo recibo yo ese regalo? ¿Cómo es que el ser humano va a recibirlo? Porque ahí está, la cruz está ahí, Él murió. Y dice la Biblia, murió por todos. Y ahí está. Pero ¿cómo recibo yo ese regalo de la salvación, de esa gracia, de ese regalo que es Cristo, que nos dio, de aquel que no escatimó a su propio Hijo y lo entregó, nos lo dio como salvación? ¿Cómo lo recibo? Amén. Efesios 2:8, en el versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Entonces, ¿cómo es que lo recibimos? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por el regalo de Dios, la iniciativa de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Envió a su Hijo. Pero ¿cómo lo recibimos? Por medio de la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. Y ese es el problema. La gente dice, no, pues Cristo murió por todos, Él ya murió en la cruz, y así dice mucha gente. A veces usted le habla el evangelio a alguien y la gente dice, sí, claro, Él murió por todos ahí en la cruz y ya murió por todos, ahí está la gracia y ahí se queda. Pero aunque Cristo murió en la cruz por todos, dice la Biblia que no todos le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, a los que tuvieron fe, a estos les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos salvos. O sea, Cristo murió, pero hay un medio para poder echar mano de esa bondad de Dios, de ese sacrificio del Hijo. Y es la fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es la fe? Creer, así, sencillo. Creer. ¿Cuántos creen? ¿En qué cree? Sí, allá afuera también yo le pregunto a mucha gente, ¿en qué cree usted? Dice, no, yo creo en Dios. ¿Pero en qué cree usted? En la gracia de Dios manifestada en la muerte de Jesucristo por mis pecados, porque estaba condenado, merecía el infierno, pero Dios me dio el regalo de la gracia por medio de Cristo, de morir en mi lugar y justificarme, si yo creo en esa muerte y valoro esa muerte. Amén. Esa es la clase de fe. Por la fe, creer. Así pues, el creer en el sacrificio de la muerte de Cristo como el medio de perdón, justificación y liberación del pecado. Fíjese usted que no es creer por creer, porque mucha gente dice, no, yo creo. Y hay gente que dice, yo no necesito estar metido allá en una iglesia y estar leyendo la Biblia y estar allá haciendo morcillas al diablo. Así son dichos que dicen en mi tierra, haciéndole morcillas al diablo allá, y que allá pandereta y todo eso, y estar metido en la iglesia, y yo creo en Dios, pero a mi manera. Entonces, ahí está, religioso. Amén. Pero cuando dice por la fe, Pablo se está refiriendo la fe en el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en esa cruz, como el medio del perdón de Dios hacia el pecador que cree y valora ese sacrificio y sabe por qué murió Cristo en esa cruz, como el medio de justificación, por el medio de Dios lo justifica, y la liberación del pecado. ¿Sí comprende usted, mi hermano? El perdón, la justificación y la liberación del pecado. ¿Por qué
insisto en preguntarle si usted comprende esto, porque hay mucha gente en muchas congregaciones que aún no sabe o están convencidos de que están perdonados, de que ya Dios los justificó y que ya Dios los liberó del pecado por creer en ese sacrificio. Y por eso Pablo, o más bien el Señor, insistió tanto en que esta palabra quedara escrita aquí en la Biblia, y hasta el sol de hoy esto sigue, hermano, siendo manifestado. La Biblia que tenemos nosotros ahora no nació ayer. Su contenido viene desde tiempos atrás, inclusive desde antes de Cristo. Dios inspiró a los hombres de Dios, escribiendo las sombras de lo que había de venir. Y eso que se hablaba en el Antiguo Testamento se manifestó y se hizo una realidad cuando Cristo, el Mesías del que habla el Antiguo Testamento, se manifiesta. Y entonces la realidad de Isaías, capítulo 40 al capítulo 60, y los versículos que le decía con antelación, se hicieron realidad. En esa persona, Dios con nosotros, Emmanuel. Y después de eso, Dios mismo inspira, sigue inspirando a otros hombres ahora en un nuevo testamento, en un nuevo tiempo llamado la gracia. Y Dios insiste en que estas palabras que están escritas en la Biblia deben también quedar plasmadas para que todas las generaciones, hasta que Él decida volver y establecer su reino pleno, todas las generaciones puedan ver esta salvación de Dios, escuchar, oír de la gracia del Señor. Y no sé cuánto tiempo más se estarán leyendo estas palabras, mañana, pasado, la semana que viene, el mes, los años que vienen, no sé hasta cuándo. Esta realidad se seguirá manifestando en este libro, la Biblia, que casi nadie quiere leer. Pues yo les decía lo que me pasó el día de ayer. Unas carpas inmensas, llenas de libros, hermano, pero no vi Biblias. Que la Biblia no es un libro más, pero como no es cualquier libro. Y le dije a la persona que le pregunté, mira, veo libros de toda clase, pero no veo la Biblia. Ah, no, es que la Biblia no. Y le dije, ¿por qué? Si es el libro más importante que debería estar aquí. Este libro reemplaza a todos los que puedan. Este es suficiente. Amén o no amén. Psicología, filosofías, que el éxito, que nos, todo, vea, usted quiere tener. Aquí está. Todo. Consejería. Todo terminado en IA. Biología. Todo aquí. Sabiduría. Registraduría. Todo está aquí. Amén o no amén. Sí, esa registraduría, estamos registrados, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Registraduría, en el libro de la vida estamos registrados, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces dice, por medio de la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. Dios dice simplemente, cree. ¿Qué le dijo a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál gloria? La que Él tiene destinada para los seres humanos de arriba. No se estaba refiriendo simplemente a ver los muertos levantarse y los cojos caminar. No estaba hablando simplemente de eso. Porque yo estoy seguro que Jesús no le ha predicado a Marta simplemente de milagros y cosas. Jesús le había hablado del reino de Dios, el reino preparado allá, que Él iba a preparar para una vida eterna para Marta, y ver la gloria de Dios y a su nombre, y comenzar a verla desde aquí, desde la tierra. Parte de ver la gloria de Dios era ver las cosas que Jesús hacía
Pero cuando él habló de no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no lo estaba simplemente encajonando o relacionando simplemente con ver milagros. Lo que ella estaba a punto de ver, que su hermano Lázaro se levantara después de 4 días de muerto. Era más que eso. Ver la gloria de Dios es que si crees, Marta, y te mueres de aquí a mañana, tú vas a estar allá viendo la gloria del Dios que te creó, que te hizo, Marta. Vas a ser salva. Vas a vivir eternamente con mi Padre y a su nombre. Amén. Así que dice, es por fe. No te he dicho que si crees, crees solamente. ¿Y qué dice el Evangelio? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por un regalo de Dios, por una iniciativa de Dios, por un regalo inmerecido de Dios, sois salvos. Y el medio es la fe, el medio es cree. Créelo. Créelo. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra obras, en el griego ergo, significa esfuerzos, acciones, méritos propios. Amén. En el griego significa esa palabra ergo, que es obras, lo que dijo el apóstol Pablo allí, no por obras para que nadie se gloríe, significa acciones, esfuerzos humanos, hechos por méritos propios, dice la Escritura, para que nadie, ninguna persona se tenga que gloriar en algo. En la PDT, Efesios 2:9, en la palabra de Dios para todos, permítame leerle esta versión. Dice, la salvación no es algo, ¿cuántos están escuchando? La salvación, hermano, no es algo que ustedes, dice la Biblia en esta versión, palabra de Dios para todos, no es algo que ustedes hayan conseguido. Pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nadie puede decir que por méritos propios se salvó, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Usted no se va a salvar porque usted ore. ¿Y hay que orar o no hay que orar? ¿Sí? ¿Debemos orar? ¿Podemos orar o no? ¿Debemos orar? ¿Hay que orar? Sin embargo, por orar, usted no se va a salvar. Pero que hubo gente que oró. Por ejemplo, el fariseo oraba y oraba consigo mismo. ¿Se iba a salvar porque hacía largas oraciones? No. Ahora, ¿es bueno ayunar? ¿Debemos ayunar? Sí. ¿Nos va a salvar el ayuno? ¿Ah? ¿Debemos congregarnos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Pero vamos a ser salvos por congregarnos? ¿No? Espero que me comprendan, ¿no? Ahora no es que salga que ya no ora, ya ni va a ayunar, ni va a venir a la iglesia. Pues no, el pastor dijo que no, pues yo pero no y salvo ustedes, pues. Pero quiero que me entienda. ¿Por qué se lo digo? Porque hay gente que se congrega, hay gente que ayuna, hay gente que ora y no es salva. ¿Hay que leer la Biblia o no? ¿Y usted va a ser salvo si lee la Biblia? ¿Ah? ¿Pero hay que leer la Biblia? Jesús lo dijo, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y no queréis acercaros a mí. ¿Qué pasaba con aquellos? La escudriñaban,
Ellos leían, pero no obedecían. Entonces, mire, aunque usted no lo crea, orar, ayunar, vigilar, ofrendar, leer la Biblia, ayunar, todo eso se puede convertir en obras que yo simplemente hago pretendiendo ser salvo, sin serlo. Ahora, ¿hay que hacer esas cosas? Claro que hay que hacerlas, hay que orar, hay que leerla. De hecho, en la misma gracia, cuando somos realmente salvos, nos va a llevar a eso, a leer la Biblia, a ponerla en práctica, a orar. Se va a convertir en una necesidad de reunirme con los hermanos. Porque hay mucha gente que está en la iglesia, que anda con una Biblia, escucha sermones, ayuna, vigila y no es salvo. Porque no cree, no obedece, no es fiel, no hay una verdadera fe. En Tito 3, capítulo 3, versículos 4 al 5. Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice de la siguiente manera. Inclusive hay un título ahí, aquí en mi Biblia hay un título y dice justificados por gracia. Quizá en su Biblia también lo diga. Mire lo que dice Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y fíjese que ahí él lo dice, porque uno preguntaría, ¿cuál es la bondad de Dios? Pues el mismo Pablo hablando a Tito le dice, nuestro Salvador, esa es la bondad de Dios. Ese es el regalo de Dios, nuestro Salvador. Y su amor para con la humanidad, dice, cuando se manifestó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, la gracia de Dios, Cristo, que es esa gracia, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, coma, es lo que dice ahí, nos salvó, coma, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Gracia. Amén. Entonces dice, ¿no por qué? No por obras. Amén. Entonces hay que cambiar la mentalidad, hermano, la mente. Porque hay mucha gente cristiana, entre comillas, en la iglesia. Y cuando ellos vienen a la iglesia, pues ellos se están congregando, ellos oran, cantan himnos, leen la Biblia, escuchan sermones. Pero ha de creer usted que sin ser salvos. Sin ser realmente salvos. Y entonces todo lo convierten de alguna manera en ritos. Y yo debo orar, y yo debo leer tantos capítulos de la Biblia. Y entonces está cayendo en el hecho de los méritos propios o de las meras obras mías para ser salvo. Cuando la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Crees? Soy salvo. ¿Crees en el sacrificio? Y cuando creo, Dios me asegura, porque la Biblia dice, nos da el Espíritu Santo como un sello de pertenencia y a su nombre. Y con ello, con el Espíritu Santo, nos revela todas las cosas y nos da el conocimiento y entendimiento de las cosas. Y una de esas es que soy salvo por gracia de Dios, por medio de la fe que Él ha traído a través de su palabra. Y alguien dirá, ¿y cómo creerán? ¿Y cómo creerán entonces? Bueno, por medio de la fe. ¿Y entonces cómo creerán? Romanos, creo que es. A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿me recuerdan? Capítulo 10. Romanos 10.
Dice, la escritura dice, todo aquel que en el que cree, ahí está el medio, no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, pero ahí viene una pregunta, dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán? O sea, primero dice, ¿cómo van a invocarlo? La gente no invoca a Dios, hermano. Solamente cuando, ay Dios, ayúdanos, cuando hay un problema, una dificultad, la gente como que se acuerda de Dios, pero la gente no tiene a Dios en su corazón y en su mente. Solamente lo invocan, hermano, cuando de necesidades y de peligros, ay Dios mío. ¿No es cierto? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero yo lo llevo a esto, amados. ¿Cómo creerán? Pues cuando oigan. ¿Cuando oigan qué? El anuncio, la predicación. ¿De qué, pastor? Pues del evangelio. ¿De cuál evangelio? Pues de la buena noticia de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por muchos. Por todos. ¿Pero se salvarán todos? Como decía alguien por ahí, ¿se salvarán los divorciados? ¿Se salvarán todos? Él vino a morir por todos, dice, pero ¿se salvarán todos? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Versículo 16, y aquí viene la respuesta a lo que hablamos ahora. ¿Todos o muchos? ¿O cómo es? La Biblia dice todos, ¿no es cierto? Murió por todos, pero no todos. Versículo 16, no todos. Murió por todos, pero no todos. ¿Obedecieron a qué? Al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos han creído aquí? No por obras que hayamos hecho, para que nadie se gloríe, dice. Nadie tenga de qué decir yo he hecho esto, yo he hecho aquello y yo he sido muy bueno. No es por las obras que haga. Yo oro 3 horas, 5 horas, porque el Señor dijo a través del propio Isaías, dijo, ustedes podrán multiplicar la oración, pero primero, ¿saben qué? Arrepiéntanse de sus malas acciones y luego vengan y estemos a cuentas. Note que dijo, podrán multiplicar la oración. Mire, hermano, nosotros podemos orar mucho aquí y a las 5 de la mañana y a orar y ore toda la semana. Pero si, hermano, en nosotros no hay una verdadera fe, eso se convierte simplemente en obras. Los fariseos pensaban que porque oraban muchas, hacían largas oraciones, por eso ellos ya estaban agradando a Dios y tenían el cielo ganado. ¿Hay que orar? Claro que hay que orar. Y Jesús mismo lo dijo. Oren en todo tiempo para que no caigan en tentación, pero bajo el fundamento de una fe verdadera. Y una fe verdadera se gesta
o la precede un arrepentimiento genuino por recibir la gracia del Señor. Amén, amén. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esa palabra justicia es en el griego dikaiosune. Quizá usted deje el espacio para que de pronto usted pueda buscar esa palabra en el diccionario griego, de las palabras griegas. Con K, dikaiosune. Y esa palabra dikaiosune habla de la justicia que Dios aprueba, la justicia que Dios requiere y la justicia que Dios entrega. Dice Pablo, pero ahora, ahí en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, la manera como Dios aprueba, la justicia que Dios requiere y la justicia que Dios mismo entrega. Ahora le digo algo, amado, hablar de justicia es hablar de la virtud de darle a cada quien lo que merece. ¿Estamos de acuerdo? Justicia es la virtud de darle a cada quien lo que le corresponde. Esta justicia fue satisfecha, y es lo que la palabra de Dios nos indica y debemos entender nosotros, que esta justicia que dice allí, aparte de esa se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia fue satisfecha en la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque según Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que el pecado debía ser castigado y castigado con la muerte. La paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios que se manifestó, que se aprueba, que se requiere y que fue entregada, se manifiesta pues entonces en el hecho de que Dios entrega a muerte a su unigénito Hijo. ¿Por qué a muerte? ¿Por qué tiene que ser muerte? ¿Qué tiene que ver la muerte de un hombre? Y esto era algo que era loco para algunos en aquel tiempo, la muerte de alguien. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, hermano, dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado merece, o el castigo del pecado es la muerte. Por eso Cristo vino y murió. Y se hizo hombre, porque el hombre pecó, por tanto se hizo hombre. Y la justicia de Dios se cumplió en el cuerpo de Cristo, en la muerte de aquel que tomó nuestros pecados, echó y cargó todos nuestros pecados. Y entonces la justicia de Dios se cumplió en la cruz, porque el pecado debía ser castigado con la muerte. Y Dios dice, cree. Amén. Cree. Sigue diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe testificada por la ley y los profetas, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está. La justicia de Dios, la justicia entregada, la justicia aprobada por Dios, la justicia que se requiere, dice, de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo. Porque allí fue satisfecha la justicia de Dios, que decía, el pago de la muerte, del pecado, es la muerte. Y esa justicia se debía cumplir. Como Dios es justo y fiel a su palabra, eso se debía cumplir.
Y Dios lo llevó a cabo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? ¿Los que qué? Los que creen en Él. Somos salvos por gracia, la bondad, el regalo inmerecido de Dios por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, no por méritos propios, no por esfuerzos. Y yo espero que usted comprenda y le quede claridad en lo que le dije. No lo vaya a malinterpretar. Hay que orar, debemos orar. Hay que leer la Biblia, hay que leerla. Debemos ayunar, es bueno ayunar. Pero hacer esas cosas sin la fe es pretender ganarnos la salvación de Dios por obras. Porque estaríamos volviendo al Antiguo Testamento. Que ellos pensaban que por multiplicar la oración, que por ayunar, que por todo eso agradaban a Dios y que ya estaban bien con Dios. Que por los sacrificios que ofrecían. Obras, hermano, obras, obras y obras. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron. ¿Y están qué? Destituidos de qué? De la gloria de Dios. De la presencia de Dios. De la relación original del ser humano con Dios. De la comunión con Dios. Amén. De la comunión con Dios. Versículo 24. Y son justificados gratuitamente por su ¿qué? Por su gracia. Ahora, esa justificación, ¿cuánto costó? Sí. ¿Cuál fue el precio? La sangre. ¿Te has escuchado cuando hay gente de pronto que busca vengarse de alguien y le dice eso le va a salir caro? Se las voy a cobrar con sangre. Ese es el precio. ¿Te has escuchado de gente que dice así? Se las vamos a cobrar y la gente, uy, ¿cuántos millones le van a cobrar? Le dijo, no, con sangre. Pues el precio aquí, hermano, fue la sangre de Cristo. Justificados. Dikaio, con K en el griego. Y hablar de justificado significa de una declaración de inocencia, sin culpa. El que cree es justificado gratuitamente por su gracia, o sea, por su regalo, por su gracia inmerecida. Es gratis, gratuito. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están. ¿Están qué? En Cristo Jesús. Los que están. No sé si usted recuerde quizá también aquellas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Si alguno está en Cristo. Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es importante eso, están en Cristo. Están en Él. Dentro. Sumergidos, bautizados en Cristo. Por medio de la fe. Justificado significa, hermano, declarado de inocencia, sin culpa. Si usted ha creído verdaderamente en Cristo, si usted sabe que es la gracia de Dios y el medio es la fe, y la fe está en su corazón, en el sacrificio de Cristo, hermano, usted es justificado, usted es declarado sin culpa e inocente, y a su nombre. Y eso basta. Y es la parte que quizá para muchos es difícil. Confiar. No te he dicho que si crees, Marta, solamente que creas. Cree solamente.
y verás la gloria de Dios. La justificación es una absolución de culpa para el que verdaderamente cree. Y dice gratuitamente, gratis, sin ningún costo, sin cobro alguno. Isaías 55 del 1 al 5, si usted lo quiere copiar, si usted lo quiere escribir por allí. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Dice de la siguiente manera, déjeme leerlo aquí en la Nueva Biblia Viva. Isaías 55 dice, oigan, en signos de admiración dice, oigan, ¿alguien tiene sed? Es una pregunta, ¿no? ¿Alguien tiene sed? Que venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, elijan el vino y la leche que gusten. Todo es gratis. ¿Todo es qué? ¿Por qué gastar su dinero en alimento que no nutre? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Acudan a mí, versículo 3, y presten atención. Escuchen porque está en juego su vida. Esta es la versión Nueva Biblia Viva de Isaías 55, del versículo 1 hasta el versículo 3 que estoy leyendo. Dispuesto estoy a firmar un pacto permanente con ustedes, a hacer efectivas las promesas que le hice a David, mi rey amado. ¿Quién estaba hablando aquí? Dios, a través del profeta Isaías. Ahora, ¿no le recuerda a usted por allá en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, si yo no estoy mal, las palabras del Señor Jesús? ¿Se acuerda? En aquel gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie dijo, venga, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Recuerda? Cuando le dijo a aquella mujer de Samaria, yo te daré agua viva y no tendrás sed jamás y te la doy gratis. Amén. ¿Y por qué es viva? Porque es agua no estancada, son corrientes, es agua que no está quieta, estancada, es agua que corre, salta para vida eterna. Amén. Y sigue diciendo, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, apolutrosis en el griego, apolutrosis. ¿Qué es apolutrosis o redención? La palabra que usó el apóstol allí. Pagar por un rescate para liberar a un esclavo. En este sentido, llevado a lo espiritual, representa el precio pagado por el Señor Jesucristo para dar libertad al pecador. En San Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, Jesús hablaba, aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero conocerán la verdad y la verdad les hará ¿qué? Libres. ¿Cuándo usted será libre? Cuando usted conozca la verdad. Hay gente que está dentro de las iglesias y no son libres. ¿Sabe por qué no lo son? Aunque están dentro de muchas iglesias, porque no conocen la verdad. Porque no se predica la verdad, hermano. Y supuestamente se usa la Biblia para predicar, pero no le predican a la gente la verdad. Pero cuando la verdad es conocida, entonces somos verdaderamente libres. No hay temores, no hay prejuicios. Hay libertad. Cuando el Hijo los liberte a ustedes, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Libres. Verdaderamente libres. Vamos a dejar allí. Póngase sobre sus pies.
salvos por gracia y no por obras. Salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe.